la sábila y nopal. Ofrece extractos de aloe vera, alivia indigestión, úlcera, gastritis, regenera la flora intestinal y todo de forma natural. 17 años de experiencia. Agustín de Iturbide 1305, Tlaxcalancingo. Flordealoe.com. Bienestar y vitalidad. El placer de una vida óptima. Estamos empezando tu programa Conciencia para Crecer, de Laboratorio a la Calle, un programa que invita a explorar el mundo científico y tecnológico que pretende transformar el mañana en beneficio de todos. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Conciencia para Crecer, de Laboratorio a la Calle. Este es el programa número 19 y en este programa nos acompaña la doctora Lisette Jacinto Montes, a quien le agradezco mucho haber aceptado la invitación. Lisette, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Carlos. Lisette Jacinto es doctora en Historia. Es desde su licenciatura, su maestría y el doctorado que lo hizo en Alemania es en Historia. Ella es egresada de la UNAM en el nivel de licenciatura. Posteriormente hizo una maestría en la UAP, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, y posteriormente se trasladó a Alemania en la Universidad de Witten-Herdecke, así Ajá. Se pronuncia, sí, Lisette. Sí. Estudió su doctorado. Vamos a platicar de historia, para lo cual pues le formulo una primera pregunta a Lisette. En esta sociedad, Lisette, moderna, contemporánea, en donde se mira mucho al futuro, donde se está viendo qué es lo que viene, ¿por qué mirar al pasado? ¿Por qué hacer historia? Bueno, creo que es una pregunta muy interesante porque justamente dentro de una idea tradicional de la historia, a los historiadores no se nos está, entre comillas, permitido mirar hacia el futuro, sino ver más bien hacia el pasado, crear puentes hacia el pasado en un diálogo, en una especie de diálogo, con el fin de comprender el por qué y el cómo hemos llegado hasta donde estamos. Sin embargo, por supuesto que el pasado y las similitudes, digamos, de algunas problemáticas nos dan pautas para poder pensar en ese futuro y en las posibles crisis y soluciones a problemas que tengan una importancia para determinadas sociedades o para determinados momentos. Entonces, definitivamente el pasado nos va a hablar también, dependiendo de cómo veamos la historia, de ciertos actores o ciertos momentos que tal vez no hemos reparado que también puedan tener una importancia para nuestro presente. Me explico, hay muchas voces que no han sido escuchadas, que no han sido suficientemente leídas o tomadas en cuenta dentro del pasado histórico, y dentro de ese punto de vista está mi línea de investigación, el poder, digamos, tratar de escudriñar en ese tipo de fuentes, de materiales, para encontrar actores que tal vez puedan decirnos más detalladamente qué sucedió y por qué y cómo hemos llegado a este momento actual. Las llamadas ciencias duras, física, química, biología, etcétera, las ingenierías, por supuesto, han tenido avances muy importantes en el último siglo, digamos.
y las ciencias sociales también. Para los historiadores, esta evolución tanto de las llamadas ciencias duras como las ciencias sociales, el conocimiento que se va generando a través del tiempo, les permiten a los historiadores hacer mejor historia. Es decir, la historia que escribió alguien hace 2 siglos, con las herramientas que tenía en ese entonces, ¿es distinta a la que haces ahora, Lisette? Yo creo que también es una cuestión muy interesante la que planteas, porque finalmente nos posicionamos dentro del punto de vista de todo lo que estamos haciendo, todo lo contemporáneo y actual, digamos, en cuanto al avance de las disciplinas, del conocimiento, porque yo pensaría en la historia como una disciplina, no como una ciencia, y eso que en el idioma alemán todavía sigue siendo la historia una ciencia, ¿no? Pero yo la tomo como una disciplina, no con esta metodología, digamos, científica, experimental, repetitiva, sino como una disciplina que, por supuesto, está total y absolutamente ligada al espacio y al tiempo en el que va produciéndose. Entonces, definitivamente no podemos decir si es peor o es mejor, simplemente tenemos más elementos de reflexión, y sobre todo también tenemos, por ejemplo, archivos mucho más organizados, tenemos hemerotecas más organizadas, que además aprovecho este momento para decir que en la Universidad de Zacatecas en esta semana sucedió algo que es totalmente deplorable y que hay que alzar la voz, que es el que se vendieron archivos y periódicos como papel de Aquilo. Y eso no puede ser en este país. ¿Por qué las autoridades no dijeron qué biblioteca, qué otra universidad quiere hacerse cargo de este acervo? Se fueron documentos importantes y periódicos importantes del siglo XIX por esta idea de tal vez lo que se ha hecho en el siglo XIX no es tan importante como lo contemporáneo, y eso que en Zacatecas existe la carrera de historia. Entonces, digamos, hay que reflexionar sobre estos puntos, ¿no? Efectivamente. Claro. Sí, no sé si utilicé la palabra mejor historia, quise decir quizás historia más completa, tienen, como dices tú, acceso a mayor información, en fin. Lo que pasa es que también dependiendo de qué tiempo revisemos, a qué tiempo nos dediquemos, va a haber distintas fuentes. Yo, por ejemplo, soy una historiadora que se dedica mayormente a siglo XX y sí he entrado a la discusión del siglo XIX, pero digamos conozco mucho más el siglo XX, y el siglo XX, y sobre todo dedicándome a la historia cultural, tengo más elementos que salen de lo tradicional, que salen, digamos, del mero documento. Ya me puedo ir hacia, digamos, elementos como la fotografía, el cine, los diarios, los periódicos. Los periódicos, por ejemplo, si bien tienen una tradición desde el siglo XVIII más o menos, en realidad los acervos fuertes o más importantes datan de la mitad del siglo XIX, ¿no? Hasta nuestros días. Y es evidente que el siglo XX va a tener muchos más elementos porque simplemente la tecnología ha cambiado. También debemos hablar como historiadores acerca de esta unión entre tecnología, historia, la forma, digamos, en que vamos haciendo nuestro trabajo. El siglo XVII, el siglo XVI o el siglo XV, por ejemplo, evidentemente contará con otros elementos que necesariamente, dentro de mi punto de vista, tiene que ver con un diálogo transdisciplinario, es decir, tenemos que hacer un diálogo, llevar a cabo un diálogo con disciplinas como la arqueología, la antropología, la etnografía, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos quedarnos, digamos, solamente dentro del punto de vista como histórico, porque además, y lo que nos han enseñado las historiografías contemporáneas, es que esos documentos también han pasado por una censura importante. Debemos de ver también quién produjo esos documentos y no tomar al documento como la verdad absoluta, ¿no? Esta última parte me lleva a la siguiente pregunta, Lisette. El doctor Miguel León Portilla, personaje muy conocido, no solo en México,
el mundo entero, en el campo de la historia. Su título famoso, La visión de los vencidos, justo es la pregunta que te hago. Depende de quién escriba la historia, como dijiste, depende de quién emita un documento y en qué sentido. Ustedes que analizan este tipo de cosas llegarán a X o Y conclusiones, es decir, vale la pregunta decir que la historia la hacen los vencedores y no los vencidos, y me refiero a grandes acontecimientos de la humanidad. Sí y no, porque digamos ya no podemos hablar de una historia dicotómica, de una historia de buenos y blancos, de una historia de bronce, sino más bien estaríamos hablando de una historia circular en cuanto lo alto, lo bajo, va teniendo un diálogo continuo, va empapándose uno de otro. Evidentemente tenemos en claro que hay en este sentido personas, actores, sobre todo actores políticos, que tienen mucho más recursos para poder plasmar su voz, la toma de decisiones, sus leyes, mucho más que, por ejemplo, un campesinado, que trabajadores, que proletarios, que gente analfabeta, etcétera, etcétera. Por supuesto que sí, en eso tenemos que tomar en cuenta, pero también dentro de esos testimonios hay resquicios de las otras voces. Y también como historiadores tenemos la oportunidad y también la posibilidad de encontrar esas voces a través de otras fuentes. La historia es de vencedores dependiendo también de quién la escriba, ¿no? Llega un momento en el que podemos pensar que la historia la está escribiendo los actores en un primer punto, pero también los que nos dedicamos a la historia vamos haciendo una revisión, una interpretación histórica que nos permite plasmar no solamente lo que sucedió en ese pasado, sino lo que nosotros en el presente pensamos que nos puede servir de ese pasado o que nos puede dar respuestas de ese pasado. Por eso, en algunos momentos de la historia, y sobre todo cuando estamos conmemorando los 100 años de la Revolución o los 200 años de la Independencia, hay una producción historiográfica enorme sobre esos temas, mientras que otros son totalmente olvidados. Dependiendo de qué es lo que necesitamos, empezamos a escribir acerca de ese pasado. Yo creo que la historia deja de ser de vencedores dependiendo de quién la escriba. Siempre pueden volver esta historia maniquea, esta historia, de bronce al escenario. Sí, no podemos, cantar victoria en cuanto a que todas las voces serán puestas en escena. Creo que no, pero esa es una de las, tareas que tenemos como historiadores críticos, ¿no? Sin provocar aquí una discusión que nos llevaría mucho tiempo. Estaba yo pensando que en los 30 años a los que se refiere el presidente actual, López Obrador, del neoliberalismo, ahorita el discurso es estar satanizando ese periodo, el discurso de hoy en día. Y si yo me regreso hace unos 10, 15 años, el discurso era satanizar el populismo, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, como que efectivamente se van creando discursos a lo largo del tiempo dependiendo de cómo se está viendo la realidad. Así es, ¿estás de acuerdo? Sí, definitivamente, o sea, es lo ¿qué es lo que necesitamos en este momento? ¿Qué es lo que, y sobre todo cuando estamos hablando de un discurso político, cuando estamos hablando de un partido político que evidentemente quiere convencer a una masa importante de su población, etcétera, etcétera? Sí, por supuesto, pero en alguna manera mi posición es que muchas veces los partidos políticos, no, en este caso no Morena creo que es un caso aparte en este momento,
digamos, coyuntural, pero los otros partidos han perdido justamente toda su plataforma de ideológica, histórica, digamos, han estado incluso dándole la espalda a sus héroes, ¿no? O a sus personajes. Entonces, realmente ya veo una historia bastante hueca en cuanto a, digamos, fundamentos históricos, lo cual, en realidad, y como yo siempre lo digo, la historia puede ser también muy peligrosa, porque dependiendo de cómo se utilice, podemos llegar a, digamos, peleas que puedan ser insalvables dentro de grupos, dentro de una sociedad, incluso hasta genocidios, ¿no? Claro. Y es que me estoy imaginando los libros de texto, bueno, a mí me tocaron los libros de texto viejitos, llamémosles así, pero digamos, justo en este periodo tan satanizado hoy en día, del periodo neoliberal, llamado neoliberal, yo recuerdo que hubo ciertas modificaciones a los libros de texto, en donde justamente como que se desmitificaban aquellos héroes que nos decían nuestros profesores de la independencia y de la revolución, de la reforma, etcétera, etcétera. Y yo quiero imaginarme, después de este periodo presidencial y de los que siguen, si los libros de texto van a decir otra cosa. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo. Necesariamente van a tener que decir otra cosa, porque eso, digamos, el presidente López Obrador tiene un discurso muy ligado al estudio de la historia, le interesa, sí. Es un tema que le interesa, sí. Por eso también la imagen del gobierno de México, con grandes próceres, etcétera, etcétera, en el que, bueno, las mujeres no han quedado muy bien representadas, ¿no? Pero claro, por supuesto que los libros de texto van también modificándose. Yo recuerdo en alguna de los cambios que hubo, que incluso una de las imágenes más controversiales es que había un niño indígena jugando con un mestizo, con un africano, con un español, ¿no? Entonces, digamos, dando como este diálogo, y creo que fue una controversia bastante grande. Los libros de texto siempre son controversiales, incluso sabemos que en la época de Cedillo se quedaron embodegados no sé cuántos millones, ¿no? Entonces, sí, es un tema importante, y también los libros de texto se han convertido incluso en una fuente importante para la tarea histórica. Claro. Porque vaya, en este asunto de los libros de texto, y es la pregunta concreta que te haré, ustedes tienen la fortuna, tú como historiadora tienes la fortuna de dedicarte tiempo completo a la historia, pero digamos, para los niños de primaria, de secundaria, en fin, en donde les dedican una clase que se llama historia, ya sea historia de México, historia universal, etcétera, etcétera. La forma en que se les enseña historia a los niños está bien, Lice. Si tú fueras la secretaria de Educación Pública, ¿qué harías con estos libros de texto? Oye, Carlos, qué paquetote contestar eso. Bueno, asesora del secretario. No, mejor a mí me quedo como secretaria. Ah, bueno, órale. ¿Qué haría? Yo creo que llamar a un diálogo importante dentro de los actores que puedan contribuir a actualizar estos libros de texto, sobre todo también a revisar qué es lo que podemos incluir. Por ejemplo, de ninguna manera estaría de acuerdo en borrar toda la discusión acerca de la conquista, ¿no? Como se quiso hacer en algún momento, o no sé si se hizo, ¿no? Creo que estudiaría los momentos importantes, pero también sin olvidar el asunto lúdico y divertido que también podemos encontrar en la historia, sin que la historia fuera, digamos, esta repetición de hechos, de años. Para mí la historia es como si fuera, digamos, puntos que hay que concatenar. Si esto está pasando en tal época y en tal lugar, entonces seguramente aquel acontecimiento que sucedió en tal u otro lugar se conecta por esta y otra razón. Digamos, no tomar los acontecimientos, los hechos
digamos, históricos, estoy hablando de los hechos como importantes o que marcan un antes y un después, como islas, sino estos acontecimientos, por supuesto que están interconectados. Si nosotros vemos, por ejemplo, a mí una de las partes que me gustan, por ejemplo, de la historia de México, cuando vino Alexander von Humboldt, todo lo que está sucediendo en Alemania, esta ilustración tardía, este romanticismo, esta idea, digamos, del intelectual completo que va y viaja por una gran parte digamos, de las colonias, porque todavía llega cuando estábamos bajo la corona española, y después viaja a Estados Unidos, entonces no va conectándose toda una historia y todo un movimiento que después desembocará en la independencia de México, y él quedará como una voz importante dentro del preproceso de independencia, donde podemos echar una mirada, y él regresa ya a Europa, donde va a gastar toda su fortuna en la obra, en su gran obra Cosmos, para poder, digamos, dar una visión de todo lo que estaba sucediendo, pero a nivel de geografía, de biología, de filosofía, de economía, de política, ¿no? Entonces, hay que entender también un proceso histórico no aislado de otros procesos, sino como desarrollos, como un proceso que da pie a otro que se está desarrollando dentro de otro lugar, y que esto me parece falta dentro de la visión de la enseñanza de la historia, en cuanto a que qué aburrido aprenderme los nombres de esos fulanos que no sé ni de dónde venían ni a dónde fueron, y entonces ya me confundí porque no tengo ni idea de cómo se conecta con otro hecho, ¿no? Que también va a tener un impacto. Creo que esa es una de las faltantes, me parecería, y que también la gente, digamos, se encuentra en la historia muy engorrosa, ¿no? Creo que ese es un punto. Pero bueno, yo siempre digamos, me gustó mucho la lectura y aprender, digamos, de otras vidas, de otros lugares, y yo creo que también hay que tener una inclinación hacia estas materias, ¿no? Claro. Siguiendo con este tema, Lisette, para la formación de una nación, y la consolidación y la querencia de una nación, son necesarios los héroes, es decir, estos personajes que a veces son más míticos que reales, pero son importantes para este sentido nacional de un país. Yo creo que el siglo XIX, el mundo decimonónico, así los entendió, digamos, que debían de estar estos pilares, que debían de construirse, digamos, referentes históricos que marcaran las rutas, sobre todo en un México, estoy hablando de verdad en un México tan era cuando se convulso, estaba formando la nación mexicana, ¿no? Y tan convulso, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de los próceres de la patria, de no presentar a un hidalgo como un hombre común y corriente, de no presentar la negritud de Morelos, el origen, ¿no? También étnico de Morelos, de no presentar a los niños héroes como niños asustados, ¿no? Imagínate que está llegando el ejército de Estados Unidos a invadir, sí, ¿no? Y bueno, la historia que hemos construido, o que se ha construido, es verdaderamente especial en ese punto de vista, y que ha servido como referente a niños que dicen, bueno, un soldado, la idea también del ejército mexicano, etcétera, etcétera. Por supuesto que son referentes que le ha servido a la construcción nacional, sin duda. Y es a través, digamos, de estos referentes que podemos también ver los anhelos que se tenían dentro de una determinada época. ¿Por qué esta figura se volvió tan importante? Por ejemplo, en la Revolución Mexicana, si hablamos de Revolución Mexicana, tenemos, por supuesto, a Zapata, a Villa, a Madero, ¿no? Bueno, dentro del otro bando, ¿no? En esta idea de, ¿no?, división de buenos, malos, etcétera, a Huerta, a Porfirio Díaz. Pero, por ejemplo, hay un personaje
impresionante que se llama Felipe Ángeles, y que estuvo con unos, con otros, y con todos. Fascinante. No es una figura tan relevante como otras, ¿no? Creo que esta idea de cómo se va haciendo también las figuras nacionales nos muestran mucho de por dónde hemos querido ir, ¿no? La satanización, por ejemplo, de un Maximiliano I de México, sí, creo que, pero a mí, por ejemplo, recuerdo muy bien alguna lectura de mis primeras lecturas en la licenciatura, que decía Luis González y González, un historiador muy, muy connotado. Él recomendaba a los estudiantes de historia: no te metas nunca con los héroes nacionales. En ese momento, tu carrera como historiadora, estará terminada. Y yo siempre pensé, ¿qué está diciendo? Al contrario, hay que meternos con estos héroes nacionales. Humanizarlos, pero no solamente humanizarlos, sino para que exista esta figura, tienen que existir muchas más que pueden apoyarlo, que estuvieron ahí, ¿no? Y en ese sentido yo busco hacer una historia más problematizadora, una historia que, digamos, muestre más los grises que los blancos y los negros, ¿no? Muy bien. Bueno, pasemos ya a algo más que se está manejando ahorita, se está discutiendo en los medios. El CONACYT va a llevar una H, seguramente. Que el gobierno actual, la directora Álvarez Bullá de CONACYT quiere incorporar a las humanidades. Sí. ¿Estás contenta con esta posibilidad? Definitivamente. ¿Por qué consideras que las humanidades tienen que convivir con los científicos llamados duros? Pues imagínate, sin las humanidades, una universidad no puede llamarse universidad, se llama Politécnico. Imagínate. Las humanidades tienen que pensar hacia dónde, qué es el hombre, para qué está el hombre aquí, cómo hemos llegado a este momento, cuáles son nuestros anhelos, cuáles son, digamos, nuestras identidades. Evidentemente, las humanidades son parte esencial del conocimiento, y siempre, digamos, en cuanto a estímulos, en cuanto a reconocimiento, en cuanto a publicaciones, en cuanto a recursos, hemos sido bastante castigadas. Incluso las facultades, ¿no? Muchas veces no se comparan los presupuestos de unas con otras, los apoyos. Cuando yo llegué a Alemania, había un grupo de compañeros que también iban becados, digamos, dentro de esa generación, por CONACYT. Sorpresa, todos eran matemáticos o ingenieros, había una bióloga. Y recuerdo muy bien que uno me comentó en la comida: ¿por qué te becaron, ¿Por qué CONACYT te dio una beca? Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y yo me quedé como, no puedo responder a esta pregunta. Si no sabes por qué me becaron, no sé tú qué haces aquí, ¿no? La historia, las humanidades, las letras, los estudios medievales, el latín, el estudio de la sociología, las artes escénicas, son parte del conocimiento y por eso tienen que estar ahí. No es que sea un punto a discusión, dentro de mi punto de vista, ¿no? Claro. Sí, creo yo que el CONACYT se va a enriquecer con esto. Yo coincido contigo. Vamos a regresar sobre este aspecto que es muy, muy, muy sabroso. Vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos a platicar con la doctora Lisette Jacinto. Vamos a hacer una pequeña pausa en tu programa Conciencia para Crecer, del Laboratorio a la Calle. Regresamos en un momento. Hoy, Mesones Sacristía, el mejor servicio en el mejor lugar. Disfrute nuestra tradicional gastronomía en un ambiente único. Deleítese con las sugerencias de nuestro chef. 6 Sur 304, Centro Histórico.
Cada día, nos renovamos y reinventamos para poder ajustarnos a su tiempo y espacio. México Prioridad. Gracias a nuestros colaboradores, tenemos hoy la barra programática más variada e importante de la red. Y eso lo hacemos pensando solamente en usted. México Prioridad. A la vanguardia en radio online. Hacienda San José Actipan te ofrece un nuevo concepto en Puebla. El nuevo patio de la Troje. Panorámico, confortable, conjugando el cristal y el acero con la naturaleza del lugar y su arquitectura colonial, ideal para tus eventos sociales, empresariales y familiares. Para más información visita nuestro sitio web en www.sanjoseactipan.com. Flor de Aloe, líder en la industria de la sábila y nopal, ofrece extractos de aloe vera, alivia la indigestión, úlcera, gastritis, regenera la flora intestinal y todo de forma natural. 17 años de experiencia. Agustín de Iturbide 1305, Tlaxcalancingo. Flordealoe.com. Bienestar y vitalidad, el placer de una vida óptima. Continuamos en tu programa Conciencia para Crecer, del laboratorio a la calle. Regresamos a su programa Conciencia para Crecer. Estamos platicando con la doctora Lisette Jacinto Montes, historiadora, actualmente investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Puebla, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Bien. Estábamos diciendo que las humanidades, por supuesto que al incorporarse al CONACYT, si es que se aprueba la iniciativa de ley que propusieron hace algunas semanas en el Senado, creo yo que va a enriquecer la generación de conocimiento. Cuando decías tú que te preguntaban que por qué te habían becado, bueno, ahí surge una pregunta interesante. ¿Que no se le ve utilidad a un historiador? ¿O a un músico? ¿A un artista? No sé muy bien contestar esta pregunta porque me causa, digamos, como sentimientos encontrados. En Alemania, donde pasé, digamos, una gran parte ahora ya de mi vida, ¿no? Casi 14 años, hay, digamos, un amor al conocimiento por el conocimiento mismo. No nos tiene que llevar a resultados específicos como todo el tiempo nos están pidiendo los indicadores. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un proyecto, si lo hacemos tal vez en matemáticas, en ingeniería, en robótica o en química, podemos decir, el resultado será tal vez una vacuna, el resultado será tal vez un cemento que dure mucho más tiempo del actual, el resultado será un robot que pueda leer la mente, etcétera. ¿Y usted qué hace como historiador? Fíjese que vamos a hacer un revisionismo del pasado, ¿no? Claro, es muy importante, porque la memoria de un pueblo, y no solamente de un pueblo, sino a mí, por ejemplo, cuando habla un Tolstoy, o cuando habla un alemán, algún filósofo, no solamente está hablando para su pueblo, está hablando también para la humanidad, los hombres y las mujeres que estamos leyendo. Entonces, dentro de ese punto de vista, nuestro conocimiento evidentemente que es muy valioso. Si algo también podemos decir de México y de el gran imán o la gran atracción que tiene, es evidentemente su crisol cultural. Y también dentro de ese punto de vista,
creo que nosotros estamos jugando un papel importante como dentro de las humanidades y necesariamente necesitamos recursos para trabajar. No es que no necesitemos recursos, por supuesto que los necesitamos, como todos en las humanidades, en las ciencias sociales y por supuesto en las otras disciplinas, ¿no? En las disciplinas que han sido como más beneficiadas, digamos, dentro de los estímulos. Entonces, si nosotros tenemos un premio Nobel, es también en literatura, no es o por lo menos, bueno, está Mario Molina, ¿no? Pero digamos, no es en otras disciplinas, ¿no? Claro. ¿Por qué te fuiste a Alemania, Lisette, si no a otro país, a hacer tu doctorado en historia? Y platícanos un poquito del pueblo donde estuviste, como dices tú, casi 14 años. Sí, cuando empecé a estudiar historia, tenía la intención de hacer también un posgrado en el extranjero. Mi padre estudió el doctorado en Estados Unidos, y la maestría, entonces por eso pensaba, no quiero irme a Estados Unidos, pensaba tal vez en Francia, y de repente me di cuenta de algo, que la profesionalización de la historia, porque la profesionalización de la historia se dice que comienza con la escritura. No, dentro de este punto de vista podemos irnos mucho más atrás, pero demos esto por sentado. Pero la profesionalización de la historia como tal comienza en el siglo XIX y en Alemania, o en lo que sería el Imperio Alemán. Entonces yo decía, ¿qué pasó en Alemania que durante el siglo XX ya no fungió o ya no tuvo un papel relevante dentro de la historiografía, sino que esta fue reemplazada por la historiografía francesa? Cuando me di cuenta que en realidad lo que había sucedido es que había pasado un holocausto, que había pasado una Segunda Guerra Mundial, que había sido castigada intelectualmente, y no solamente eso, sino Alemania y sus intelectuales habían dado una vuelta a la derecha, habían dado una vuelta a no atreverse, digamos, a experimentar dentro de la disciplina histórica, como ya no estaban experimentando dentro de la filosofía o dentro de la antropología. Habían dado como un salto hacia el silencio, hacia la derecha, y se había castigado. Dentro de ese tenor, yo pensé, este pueblo que había logrado esta filosofía, estos artistas, el romanticismo, que había logrado a un poeta como Goethe, que había logrado esta profesionalización de la historia y la música clásica, ¿cómo era posible que había llegado al exterminio sistemático de varios pueblos, como el Sinti, Roma, el pueblo judío, y bueno, sobre todo la persecución a los comunistas? ¿Cómo pudo ser posible? Eso fue lo que me llevó a Alemania, y sobre todo el reto también de conocer otra lengua, que fue el alemán, y escribir mi tesis en alemán, tener esa satisfacción. Es difícil ese idioma. Es muy difícil, pero es muy satisfactorio aprenderlo, ¿no? Cuando uno lo aprende. Y además también, ¿cómo fue estar en Alemania? Bueno, en un primer periodo estuvimos en Essen. El primer periodo estuve en el Instituto Avanzado de Estudios sobre la Cultura, en el Kulturwissenschaftliches Institut, con uno de los teóricos más importantes de Alemania, que aceptó llevarme la tesis de doctorado, que fue el doctor John Ruesen, que es conocido en América Latina, tiene varias traducciones tanto al español como al portugués, y bueno, es muy conocido en Alemania. Y después de un tiempo y al acabar mi tesis, me dieron trabajo en la Universidad de Colonia, donde pude, digamos, desarrollarme como docente y también ser coordinadora del programa de habilidad multilingüe, lo que significaba que era tener varios profesores de varias nacionalidades para los muchachos de estudios latinoamericanos que hablaran tanto en portugués como en español como en alemán, y yo también pude foguearme, digamos, en el alemán. Después trabajé en Düsseldorf, en la Universidad de Düsseldorf, pero la experiencia más bella, digamos, fue Colonia. Una vez que había ya terminado, digamos, con mi tarea esencial en Alemania, que era conseguir el título de doctorado, que tuve una buena calificación, magna cum laude, y sobre todo, digamos, en esta ciudad donde finalmente me hice de amigos, de familia,
y donde me dieron la nacionalidad también alemana, ¿no? Mira. Entonces Alemania finalmente se convirtió en mi otra casa, en mi otro hogar, y así lo sigo tomando, ¿no? Qué bueno, felicidades. Y hay muchos, digamos, contactos en Alemania, muchos amigos, es mi otra orilla, ¿no? Qué bien. En el currículum vitae que me envió amablemente Lisette, ¿El extenso? el extenso, sí, señala que su tema actual de interés de estudio es el nacionalismo y el nacionalsocialismo en perspectiva transnacional entre México y Alemania. Suena muy interesante. ¿Por qué no nos platicas qué es lo que estás estudiando en este sentido, Lisette? Sí. Muchas gracias por esta pregunta, porque también me obliga un poco a seguir reflexionando en lo que estoy tratando de hacer. Porque, bueno, cuando entré a la UAP también se me dio un apoyo PRODEP, un estímulo muy interesante para los profesores jóvenes, y con este primer apoyo, digamos, lo que pude hacer es empezar esta investigación que me ha llevado a Polonia, que me ha llevado a Alemania y que me ha llevado a Holanda, en donde se encuentra uno de los institutos, o uno dentro de los que tiene uno de los acervos más interesantes, que es el Instituto de Historia Social, y donde hay muchos documentos importantes para mí. También en Colonia hay un acervo importante que data, digamos, de la época del nacionalsocialismo, y también fui a Berlín en este sentido. ¿Qué estoy tratando de hacer? Estoy tratando de analizar dos momentos paralelamente, tanto en México como en Alemania. En el caso mexicano, la conformación, digamos, de lo que sería la Pax Porfiriana de finales del siglo XIX, cuando se pacifica otra vez, entre comillas, a México después de este siglo XIX tan dislocado. Y también en Alemania, en la década del 70 del siglo XIX, se conforma el Imperio Alemán bajo el canciller Bismarck. Estoy tratando de ver cuáles son, digamos, los símbolos, la propaganda que se lleva a cabo para poder comprender este comienzo nacionalista de estas dos naciones, tratándolas como eso, como la conformación del Estado Nacional, o donde ya, digamos, van a cuajar de una mejor manera. Por otro lado, y dando un salto, digamos, en la historia, me voy hacia la década de los 30, 40, con la Segunda Guerra Mundial en Alemania, y sobre todo con el canciller Adolfo Hitler, y en México con el cardenismo mexicano, porque también, digamos, son dos periodos que también van a estar llenos de símbolos, de propaganda y de estas ideas del nacionalismo y del nacionalsocialismo. Toda esta investigación la estoy tratando de hacer a través de la historia conceptual, porque es a lo que yo me dedico sobre todo a la teoría de la historia. Me dedico, digamos, para mí lo que yo estoy tratando de ver a nivel de acontecimientos es sobre todo a través de este instrumental teórico que yo estoy tratando de implementar, un instrumental que tendría que ver con una política, pero también con una cultura. Y ahí entra una palabra que me parece esencial mencionar en este sentido, que es cuando estamos haciendo o cuando se lleva a cabo la conformación del nacionalismo, pero también del nacionalsocialismo, lo que estamos también viendo es una exclusión de una parte de la población. En México, por ejemplo, estoy planteando, o por lo menos esta es mi hipótesis, los indígenas, las mujeres, y en el caso de Alemania, pues evidentemente otra vez, ¿no?, los judíos, el pueblo sinti roma, pero también las mujeres. Entonces también tiene una visión que me lleva invariablemente y de nueva cuenta al feminismo, ¿no? No me escapo. Obvio que esta etapa de Hitler en Alemania es una etapa dura para los alemanes. La pregunta que te hago es,
Los alemanes no tapan esta etapa, es decir, los documentos los encuentras, no los destruyeron, etcétera, no se taparon los ojos en este sentido, es decir, tu trabajo no se te ha dificultado por escasez de fuentes documentales. Es una pregunta muy compleja porque hay muchos tiempos en esa pregunta. Los alemanes, por supuesto que hasta la década de los 60 taparon los ojos. Nosotros, y esto también sí me gustaría subrayarlo, no debemos pensar que todo el aparato burocrático del nacionalsocialismo desapareció en el 45 cuando entraron los aliados. Todo lo contrario, el aparato burocrático, el aparato, digamos, de gobierno, los profesores de las escuelas, la policía, siguió siendo la misma en Alemania. Entonces, evidentemente hubo como sí, lo vemos, ahí también jugó un papel muy importante una filósofa, que fue Hannah Arendt, quien en los juicios de Jerusalén en contra de Eichmann, y publicó un libro muy importante sobre la banalidad del mal, y ahí es donde se dio, digamos, o por lo menos donde primeramente se reflejó y se ahondó en la actividad que tuvieron los alemanes dentro de esta muerte sistemática de millones de hombres y mujeres. Ahora, en el sentido actual, por supuesto que hay una responsabilidad con ese pasado. Hay muchísimos monumentos que nos recuerdan a este pasado, incluso donde estaba uno de los edificios más importantes de Hitler en Berlín, ahora donde estaba su centro de operaciones, ahorita se encuentra uno de los monumentos más importantes, que son como unos cuadros de cemento que tiene que ver con un monumento al pueblo judío, a modo de de perdón. Se han abierto muchos museos de historia judía, y se ha dejado de lado, por supuesto, los otros afectados. ¿Quiénes? Los homosexuales, los Sinti Roma, aquellos que estaban, que tenían, digamos, capacidades especiales, como diríamos hoy, aquellos que oían música swing, por ejemplo, también llegaron ahí a los campos de exterminio, ¿no? Digamos, esas barbaridades llegaron a ser. Y por supuesto los comunistas. Entonces, dentro de ese sentido, lo que ha sucedido actualmente, sobre todo con el nacionalsocialismo, es que, y lo digo en serio, que a veces a mí se me enchina la piel. Se está llevando a cabo una reconstrucción sistemática de qué fue lo que sucedió, tanto que podemos casi reconstruirlo totalmente, ¿no? Okay. Y no solamente importante, ¿no? Y no solamente sí, pero también, como yo se los menciono y lo trato de subrayar con mis alumnos, no solamente es el pueblo judío al que debemos de voltear a ver cuando hablamos, digamos, de genocidio, de guerra total, sino hay demasiados pueblos que lo han vivido también en el siglo XX. Por ejemplo, en ex Yugoslavia, el pueblo armenio, lo que acabamos de ver también en Asia, en lo que era Burma, lo que sucedió en Ruanda, etcétera, etcétera. Hemos visto sistemáticamente estos genocidios. Nosotros también, a final de cuentas, en México hemos vivido una circunstancia muy violenta en la que tenemos que estar muy atentos de lo que está sucediendo con nuestra población, ¿no? Entonces, justamente creo que hay muchos momentos. Un momento en el que también, por otro lado, si bien se lleva a cabo una reconstrucción muy sistemática sobre qué fue lo que sucedió, cuáles fueron las circunstancias que llevaron a ese grado de violencia, también por el otro lado las nuevas generaciones, que ya serían como los nietos, dicen: nosotros, discúlpenos, no tuvimos nada que ver, y se están lavando las manos. Eso a mí también me parece un poco peligroso, ¿no? Por ejemplo, en los libros de texto de Alemania no hay mucha información sobre el 68, sobre el movimiento estudiantil del 68 en Alemania, que también fue muy importante. Y sin embargo, en las escuelas sí llevan a los muchachos a estos, digamos, lugares
donde se recuerda lo que sucedió, el holocausto, ¿no? Y cuando hablo de holocausto estoy hablando de los distintos pueblos. Cuando hablo de Shoah estoy hablando del exterminio en contra del pueblo judío, ¿no? Pues esto nos lleva a la pregunta inicial, justamente la historia, si para algo sirve, es para no perder la memoria. Y por supuesto para aprender y comprender, porque a veces también hay que comprender por qué pasan las cosas, en fin. ¿Por qué no nos platicas un poquito más sobre estas similitudes entre el nacionalismo mexicano y este nacionalsocialismo? A veces quienes no nos dedicamos a la historia, a veces nos basamos en rumores, en leyendas a veces. Hablaste de Cárdenas y hablaste de justo coincidieron en la Segunda Guerra Mundial con el aparato nazi. Se habla de que los alemanes de esa época le coquetearon a México. ¿Hay algo de esto cierto? Siempre ha tenido mucho interés en México porque geográficamente también, ¿no? Es estratégicamente importante por su vecindad. La cercanía con los Estados Unidos. Con los Estados Unidos, ¿no? Y también, por ejemplo, esta investigación, por ejemplo, comenzará, ¿no? Comenzará con el ejército francés. Y tú me dices, bueno, ¿y ahora por qué metiste a los franceses en todo esto? Bueno, el ejército francés que estuvo ocupando México y que estuvo respaldando a Maximiliano I de Habsburgo entre 1864 y 1867, es el mismo ejército que después se va a ir a combatir al Imperio Prusiano en la Guerra Franco-Prusiana de 1870 a 1871. Con la salida del Imperio francés, del ejército francés de México, se va a comenzar la conformación de la Segunda República, etcétera, etcétera. Luego, ¿no? Llegará Juárez, luego llegará Porfirio Díaz, etcétera, etcétera. En el caso de Alemania, gana Prusia, y justamente Guillermo se corona en Versalles. Después en París se hará la Comuna de París. Es un periodo también muy importante. Caerá Napoleón III en Francia y se creará, digamos, la Tercera República. Entonces, pero el ejército francés entonces tiene como el primer acercamiento con las dos experiencias y que me parece como muy interesante ahondar en esto. Otra de las cuestiones que he encontrado y que me ha parecido muy importante es que hubo periódicos alemanes que se editaron en México. Entonces estoy investigando eso. Otra de mis líneas de investigación dentro de ese mismo proyecto es la cuestión de la propaganda que se llevó a cabo en la Alemania. O sea, si nosotros vemos que Hitler entra que llega al poder en 1933, en enero, y en 1940 ya empezó la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, y vemos todo el aparato propagandístico y vemos ahora los números ya constantes y sonantes que se utilizaron para esta propaganda por parte del ministro de propaganda, Goebbels, a quien se le dio todo, carta verde para que hiciera lo que quisiera. Un dinero, bueno, ya quisiéramos ese dinero para tenerlo en cultura, ¿no? En algún día en la vida, se dedicó a verdaderamente cambiar la forma de ver a Alemania. Esa Alemania derrotada de la Primera Guerra Mundial, esa Alemania que tenía que levantarse, esa Alemania mítica, esa Alemania que había sido el Sacro Imperio Romano Germánico casi durante 1000 años, y que de repente estaba con este pacto en el que tenía que pagar todos los platos rotos de la Primera Guerra Mundial, digámoslo coloquialmente.
Entonces, y por el otro lado en México estamos viendo una propaganda que se utiliza también en el nivel gráfico, representado pues por nuestros grandes muralistas. Hace poco tuve la oportunidad de estar en Guadalajara por, ¿no? Segunda vez en pocos años, y otra vez me maravillé con Orozco, con esos maravillosos murales, y bueno, también ver los murales de Diego Rivera en la CEP, en el Palacio Nacional, etcétera. No soy tan fan de Siqueiros, y eso tiene que ver también con el ataque a Trotsky, ¿no? Pero bueno, que también tiene que ver con mi tesis de doctorado, pero eso ya es otro tema. En ese sentido vemos cómo se hace también desde el gobierno una propaganda muy importante a nivel pictórico, a nivel, digamos, de gráfica. También, por ejemplo, y aquí juega un papel muy importante, el taller de gráfica popular. El taller de gráfica popular que va a ayudar, y eso también es un artículo que estoy escribiendo actualmente, justamente que me van a publicar en Alemania, que es la ayuda, digamos, de los miembros del taller de gráfica popular a los exiliados europeos y en la resistencia están llevando contra el autoritarismo y totalitarismo, contra el nazismo y el fascismo. Entonces, hay unos carteles que son de verdad más que maravillosos. Hay un cartel que quisiera describírselos, es una suástica, y arriba es como si fuera una suástica en un monumento, y arriba de ese monumento hay un escorzo de un hombre caído, ¿no? Y entonces para mí la reminiscencia es como un Tlaloc, ¿no? Un Tlaloc que está sacrificando, ¿no? Es como esta idea de, ¿no? Unir esta idiosincrasia también con esta contemporaneidad y esta problemática. Esos símbolos es lo que estoy tratando de encontrar, pero sobre todo, como te decía, buscando el nivel de exclusión. Si nosotros tenemos a estos muralistas, ¿a quiénes se les acalló? El gobierno, ¿a quiénes no volteó a ver dentro de esta gama de artistas? Lo mismo en el caso alemán. En la década de los 30 se prohibió el expresionismo alemán, se prohibió el surrealismo y se volvió a esa idea neoclásica, esa idea casi perfecta y hierática del cuerpo humano. Esos símbolos son los que estoy tratando de analizar y tratar de traer, digamos, en una narrativa que me permita confrontar tanto México como Alemania, ¿no? Claro. Sin decir que estoy haciendo un análisis comparativo, sino más bien estoy tratando de analizar las similitudes. Sí, exactamente. Te preguntaba si habías tenido dificultad o tienes dificultad de fuentes documentales en Alemania. Es la misma pregunta que te hago acá. Se ha anunciado, por ejemplo, por decisión del presidente López Obrador, abrir expedientes que estaban con candado y muchas cadenas. Sí. Quiero ir a verlos. Supongo que ustedes, los historiadores, sociólogos, en fin, tus colegas, han de estar felices por estas decisiones, ¿no? No podemos sino aplaudir esta cuestión. Tenemos, digamos, que hacer un recuento, una reconciliación. No es posible que hubiera un sistema de espionaje como el que parece que hubo. Nosotros, cuando estuvimos dentro del movimiento estudiantil, sabemos perfectamente que estuvimos invadidos, digamos, de la gente de gobernación. Estás hablando del movimiento estudiantil del 99. Del 99. Porque eres joven para hablar del 68. Sí. Bueno, aunque como siempre digo, siempre decimos, somos hijos del 68. Okay. Sí, estoy hablando del 99. Me tocó ser consejera universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras y me tocó ir a la huelga de la UNAM. No podía, digamos, dar la espalda a este movimiento y a, digamos, dejar pasar este Reglamento General de Pagos total y absolutamente impuesto por el Fondo Monetario Internacional y que iba hacia la privatización de la educación superior.
en ese sentido, sí, fue una huelga bastante larga y por eso también bastante invadida, digamos, de ciertos agentes de gobernación, de la rectoría, y quisiera, porque también desde el 2000 conformamos el seminario de movimientos estudiantiles, en el cual ya no estoy participando, pero a raíz de esto estuve investigando mucho los movimientos estudiantiles y sobre todo, por ejemplo, ahí también para muestra un botón, una de las cuestiones que me he abocado más a investigar y a escribir es la participación femenina dentro de estos movimientos estudiantiles, porque creámoslo o no, han sido movimientos muy machistas, ¿no? Y tengo que decirlo. Por supuesto. Pues, en fin, ahí estará abierto el Archivo General de la Nación con nuevas cosas para ustedes, los historiadores, Lisette. Desafortunadamente, como todas las semanas, el tiempo vuela, se termina esta hora de una rica plática, pero habrá oportunidad de hacer alguna segunda o tercera edición contigo, Lisette, si lo permites. Te agradezco mucho haber estado en Conciencia para Crecer en México Prioridad. Muchas gracias, Carlos, y solamente aprovecho para invitarlos a un seminario que se llevará con un colega belga, Berber Bevernage, que estará del 23 al 25 de mayo en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Su tema es Trauma e Historia y Justicia Transicional. Entonces, exactamente hablará de temas similares a lo que estamos viviendo en México con la violencia extrema desatada en las últimas décadas. Entonces, pues las invito muy, ¿no? muy efusivamente, y pues ahí los espero, pasen la voz, ¿no? Muchas gracias por su tiempo. Pues la invitación está hecha. Les agradecemos mucho su atención y los invitamos a encontrarnos nuevamente el próximo martes en Conciencia para Crecer. Muchas gracias nuevamente a los